Buenas noches a todos los que están, a los que están aquí en la iglesia, como a los que están allá Ahí los saludamos. Ahí está la cámara. Les saludamos. Gracias por realmente participar en esta instancia. Realmente yo doy gracias a Dios por esto porque eh, esta iglesia siempre está aprendiendo. No cualquier iglesia hace esto y eso igual le damos gracias a los pastores que igual generan estas instancias. Nuestros pastores, nosotros todos sabemos que la pastora Patricia siempre está enseñando, discipulado y todo. Realmente es súper bueno y también va a estar enseñando acá en este programa que creamos. Bueno, contarles un poquito por qué surge este programa de poder preparar predicadores, porque esa es la idea, poder preparar a las personas en la predicación. Muchas veces eh, salía la interrogante, ya, ¿y quién predica ahora? No, es que esta persona no quiere predicar, no es que este otro tampoco, no, es que no se siente listo, no, es que no. Y empezamos a ver esta falta de predicadores y la necesidad de levantar a otros también. Y siempre nos estamos repitiendo los mismos, pero la idea de esta instancia es que eh, así como se para nuestra pastora, el pastor y otros hermanos a predicar acá, y ustedes les escucha y les gusta, así también a ustedes llega el momento en el cual también tengan la oportunidad de ustedes mismos hacer su mensaje. Y más que hacer un mensaje, aquí es donde es bueno que todos estén acá porque es palabra del Señor, ¿ok? Así que oremos para partir, y ahí ya les conté cómo funciona esto, así que oramos al Señor. Papito, muchas gracias. Realmente te amo porque tú eres Dios, porque tú eres soberano. Señor, tú eres omnipotente, omnisciente. Señor, tú estás en este lugar ahora, junto a nosotros. Esperamos, Señor, darte una sonrisa, porque hay siervos tuyos, Señor, preparándose. Señor, viendo la necesidad que quizás ellos tienen en sus vidas para poder crecer en la predicación de tu palabra. Señor, obedeciendo a este mandamiento de obedecer, Señor, tu palabra. Señor, tú dijiste en Marcos 16:15, ir y predicar el Evangelio. Señor, y muchas veces no sabemos cómo predicarlo. Señor, pero tú hoy día abres esta instancia 2 veces al mes para que nos podamos preparar como iglesia casa de la bendición y aprender más de ti. Señor, abre nuestro entendimiento. Muchas veces pensamos de que los años han colocado un poco duro nuestro entendimiento. No, Señor, sino más bien tú eh, provoca en nosotros o activa en nosotros la inteligencia, la memoria, Señor, para poder aprender, para poder crecer juntos. Realmente, Señor, te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría partir, bueno, aquí yo no les voy a enseñar cómo a predicar y pararme adelante, ¿ya? Porque eso va con cada una de las características que ustedes tienen en su esencia, en el desplante. Claro, eso todo se desarrolla también con el tiempo. Pero cada uno de ustedes tiene una esencia y eso es lo que tiene que salir cuando predicamos. No podemos predicar como otros. No podemos querer parecernos al hermano tanto, a la hermana tanto en la forma de predicar, no. Pero sí, lo que acá vamos a estar aprendiendo es un plano general de la Biblia, es poder entender y tener un panorama tanto bíblico como cultural y como social de la época en cuales se escribió la Biblia, ¿ok? Y poder entender cada una de estas, porque a la hora de que usted lee la Biblia está leyendo cultura, está leyendo historia, entonces no podemos apartar todas estas cosas de la cultura de hace 1000 o 2000 años atrás, ya más de 2000 años atrás ya. ¿Ok? Entonces, de eso vamos a estar aprendiendo y esos son los elementos que a ustedes les va a servir para después pararse acá adelante y decir, no, esto era así. Y tener la certeza de que es así, tener la convicción y ahí somos usados por Dios. ¿Ok? Así que quiero ahí, voy a empezar a compartir en sus pantallas algunas presentaciones. Bueno, ahí como pueden ver, tenemos la urgencia. Hay muchos púlpitos vacíos
Y tú y yo quizás somos quienes debemos de llenarlo, ¿o no? Amén. ¿Qué dicen ahí en el Zoom? Amén también. Tú eres el encargado de llenar ese púlpito vacío. Tú eres el encargado de poder predicar la palabra del Señor. ¿Ok? Madre, ¿me ayuda con la lectura de esa imagen, por favor? Aló. Dice, introducción. Durante las últimas décadas, la Iglesia se ha alejado más y más de la enseñanza de las Escrituras y se dejó llevar sin dirección, sacudida por las olas y llevada de aquí para allá por todo viento de doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 14. Bien. ¿Qué mencionamos aquí? Que ha pasado el tiempo a través de las décadas y cada vez más se ha ido alejando del centro de la palabra del Señor. O sea, los predicadores, si tú ves algunos programas de televisión y algunos canales bien famosos en el área evangélica, yo a veces escucho predicaciones y digo, no, esto no tiene nada que ver. Y me sorprendo, o sea, ¿cómo pueden transmitir esto? Palabras tan alejadas de lo que realmente estaba sucediendo, interpretaciones humanas, y ahí como dice el texto, se dejaron llevar por viento de doctrinas, ideas de doctrinas. Hoy día tenemos doctrinas falsas, ¿como cuáles? Doctrinas de la prosperidad, los movimientos apostólicos proféticos de zapatos de charol, de los apóstoles y querubines que ya se están levantando, porque apóstol el título ya queda pequeño. Entonces vemos un sinfín de cosas que nosotros nos daríamos cuenta cuando conocemos la Escritura. ¿Y qué queremos levantar aquí? Predicadores sanos, con una sana doctrina. Qué mejor, ¿no? Espero que todos ustedes quieran ser de estos. ¿Ya? Ahí mi hermana, ¿me ayudas con la lectura de esta otra imagen? Amén. Dice, y si la iglesia de nuestros días ha de ocupar el lugar que le corresponde como la sal de la tierra, la luz del mundo y la columna y el sostén de la verdad, sus ministros deben una vez más dejar a un lado lo trivial y dedicarse más a la tarea de estudiar, practicar y enseñar las Escrituras a las iglesias. ¿O Amén. no? ¿Qué creen ustedes? Si realmente nosotros como siervos de Dios tomáramos en cuenta esta palabra que Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo, ¿cómo podemos ser luz? Porque la Biblia nos dice que la palabra es la lumbrera de nuestro camino, ¿o no? ¿Cómo tú puedes llegar a ser luz si no tienes la palabra del Señor? ¿Verdad? Es imposible. ¿Ven? Entonces esto es lo que quiero mencionarles con esto. Entonces debemos a veces de dejar lo místico, porque a veces llenamos la religión de misticismos disfrazados de espiritualidad, que son al final puras cosas místicas, y dejar lo trivial de un lado y dedicarnos ¿a qué? A la palabra. ¿Ya? Entonces muchas veces, más que a veces lanzar una gran palabra profética, ¿por qué no lanzamos una palabra que esté aquí? Si esta es la profeta mayor. A eso me refiero con lo trivial. A veces que personas dicen, no, es que yo siento esto de parte de Dios. No, uno no siente. Uno debe de conocer la palabra y la palabra no se siente. La palabra es verdad. No es que yo siento, puede que sí, puede que... No. Es o no es nomás. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos eso? A través de la palabra. ¿Ya? Y esos son los predicadores que necesitamos. Esos son los predicadores que de ustedes deben de salir. ¿Ok? Avanzamos acá con otra. Otro más, que ahí me lea el texto, la imagen. Aunque predicamos para la edificación de los creyentes y la salvación de los perdidos, hay una sola persona que debe estar de acuerdo con nuestra predicación, una sola persona a quien debemos preocuparnos de agradar y cuya opinión le vale más que la del mundo entero. ¡Wow! Eso es fuerte. Porque muchas veces nosotros, o los predicadores, crean sus prédicas para agradar a las personas y para decir, ¡ay, cuántos amén más me dijeron! ¿Cuántos aleluyas gritaron con mi palabra? Pero ¿sabes qué? La aprobación de las personas
No nos sirve. La verdadera aprobación de una palabra de Dios es Dios. Dios tiene que aprobar lo que nosotros predicamos desde un púlpito. Eso es lo realmente importante. Que Dios apruebe lo que yo pueda decir. ¿Me voy a entender, verdad? Por eso es importante la introducción. Porque si queremos prepararnos debemos de tener esto en cuenta. De que para lo que tú te estás preparando este tiempo no es para agradar a los hombres. Es para agradar a Dios. Es que este computador me habla ya. Estaba confirmando. ¿Ve? Entonces, más que la aprobación del mundo, más que la aprobación de la gente, tú y yo como predicadores necesitamos la aprobación de Dios. ¿Cómo ser aprobados? Conociendo la palabra. Y volvemos cada vez, ¿te has dado cuenta? Cada una de las imágenes, ¿a dónde nos ha llevado al fin? A la palabra, a conocer la palabra. ¿Ya? Seguimos con la otra. Otra persona que me ayuda ahí con la lectura. Cualquiera nomás. Ahí. No está en verde ya. ¿Sí? Introducción. Esta perspectiva de la predicación, a la vez que pone un gran peso de responsabilidad sobre los predicadores, también es una liberadora porque nos recuerda que somos meros portavoces de Dios, quien se ha placido en usar instrumentos humanos para obrar en el corazón de los hombres por medio de su palabra. ¡Wow! ¿Sabes qué? Dios nos confió a nosotros la predicación de la palabra. Y eso significa que tú y yo no podemos tener miedo a predicar. Porque Dios la confió a nosotros su predicación. Jesús, como mencionaba en la oración, Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicar. Predicar. Entonces imagínate si el mismo Jesús confió la predicación en nosotros, es porque podemos hacerlo. ¿Ves? Si tenían miedo, es liberador. Porque Jesús nos la confió. Dios nos confía en la predicación. Quizás amerita como mencionábamos, amerita una responsabilidad y un respeto el predicar la palabra de Dios. Sí. ¿Y cómo me preparo en esa área? Estudiando. Ahí es cuando yo tomo mis diccionarios bíblicos, mis distintas versiones, autores que estén en la sana doctrina, leo sus libros y me preparo. Y ahí cumplo con ser responsable. Después de aprender y preparar una palabra, la trato de aplicar primero a mi vida. Y después, tú ya estás libre para poder predicarla. Es liberadora. Puedo hacerlo. ¿Pero qué amerita otra vez? Volver a la palabra. ¿Ya? Porque debemos ser predicadores bíblicos. ¿Sí o no? Ya. Y la última que tengo aquí a modo de introducción. Los predicadores no hablamos en nuestros propios nombres, sino en el nombre de aquel que nos ha dado la encomienda de ser su... Ya lo leo yo, no se preocupe. Dice así, los predicadores no hablamos en nuestro propio nombre, sino en el nombre de aquel que nos ha dado la encomienda de ser sus embajadores. Es un solemne gozo y privilegio predicar de parte de Dios y delante de Dios. No sé si logran captar la idea aquí, la esencia de lo que estoy hablando acá. No hablamos en nuestro propio nombre, sino hablamos en el nombre de Dios. ¿Ok? Hablamos en el nombre de Dios. Y esto para nosotros debería ser un privilegio. Porque tú también puedes ser parte de la voz de Dios. Siempre y cuando estés en la palabra. ¿Ok? Entonces debe ser un gozo el predicar de parte de Dios. E imagínate,
un papá le enseña a un hijo a jugar fútbol. Y le enseñó una jugada estratégica así, espectacular. Y después de que se la enseñó, el hijo va a jugar fútbol al estadio y el papá está en la tribuna y lo ve haciendo la jugada que le había enseñado. ¿Qué tan gozoso se sentiría ese papá? Orgulloso, ¿verdad? ¿Cuánto más se sentirá Dios cuando te ve predicar la palabra de Él? Bíblicamente. ¿Ven? Entonces no debemos temer al predicar, sino más bien verlo como un privilegio. Y Dios nos ha confiado esto. ¿Ok? Maravilloso, ¿no? Bien. ¿Comentarios? ¿Les pareció? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les da confianza seguir viniendo? Espero que sí. Espero que despierte su interés, ya que Dios está confiando en nosotros. Dios está confiando en su palabra. Eso es maravilloso. ¿Ven? Entonces, ¿qué amerita de nosotros? Entonces, si Dios ya está poniendo todas las cartas a tu favor, prepararnos. Eso amerita de nosotros. Prepararnos. Y por eso estamos aquí. Así que dígale al que está a su lado ahí, nos vamos a preparar. Eso, ahí sí, muy bien. Nos vamos a preparar. Y así es, nos vamos a preparar. Bueno, eso era modo de introducción. Ya entendemos a lo que vamos. Ya no vamos así a ciegas. Ya tomamos el peso de lo que vinimos a aprender. Entonces hoy día vamos a partir con una clase, la primera clase. Y quiero hablarles, no de interpretar la Biblia, no. Vamos a ir de lo más básico. Saber qué es lo que tenemos aquí. Saber de dónde nace esto, de dónde proviene. ¿Ya? Entonces, cambio aquí. Nos vamos al origen de la Biblia. ¿Ok? Ahí para que los vean los hermanos igual en la casa. ¿Ya? El origen de la Biblia. Esa va a ser la clase hoy día. De esto vamos a hablar. Ya, pregunta a los que están acá. ¿Alguien sabe de dónde viene la Biblia? De Dios me van a decir. Ya, ahí con micrófono, por favor, para que lo escuchen los hermanos en la casa. Ahí, ¿le alcanza el micrófono, por favor? Tiene que estar en verde la luz. Ya, ¿de dónde viene la Biblia? Yo quiero en realidad comentar el concepto que yo sé para ¿Ya? ver si está bien, está mal o Sí, complementarlo. perfecto. Ya, tengo entendido que Biblia viene de la palabra biblioteca, en donde es ¿Ya? un conjunto de libros que fueron inspirados por Dios y que es un conjunto de 66 libros. Y ¿Ya? se dividen en categorías. ¿Ya? Está ay, se me olvidó el término. No. Es el Pentateuco, está los libros de los profetas mayores, los profetas menores, los históricos, y así cada uno tiene su categoría. Eso Ok. tengo entendido de la palabra Biblia en general. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es que eso es como bueno, están mencionando acá una palabra inspirada por Dios, pero es como, está bien, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene al final? ¿De dónde viene la Biblia? Y eso vamos a ir al origen de la Biblia, ¿ok? El origen de la Biblia. Así que ahí, la fe cristiana emana de la Biblia. ¿Usted es cristiano? Sí, entonces la fe cristiana emana de la Biblia. Si usted no conoce la Biblia, no va a tener fe. O le va a costar. Va a ser siempre una lucha, la fe. ¿Ok? La fe cristiana emana de la Biblia. Ella es el fundamento de la fe, la salvación y la santificación. Es la guía para el carácter y la conducta cristiana. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? Como decían una persona acá, sí, está bien. En la Biblia es la revelación de Dios. Encontramos su voluntad para los hombres. ¿Ok? Encontramos la voluntad para los hombres.
la voluntad completa de Dios. Entonces, vuelvo a reiterar esto, nuestra misión es prepararnos y aprender la Biblia. Si tú quieres ser un hombre de fe, tienes que aprender la Biblia. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios y tener la revelación de Dios, tienes que conocer la Biblia. ¿Ok? Entonces, y la tarea de la iglesia es poder transmitir esta palabra de Dios. Abrir los ojos del entendimiento a las personas. ¿A través de qué? A través de la predicación. Abrimos los ojos del entendimiento a las personas. Despertamos e iluminamos la conciencia de los hombres. Aquellas conciencias entenebrecidas. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido áreas de nuestra vida entenebrecidas y alguien ha predicado algo y trajo luz? ¿Ok? ¿Sí? Y bien, sigamos. La tarea de la iglesia es transmitir el conocimiento de la palabra de Dios y abrir los ojos del entendimiento, justo lo que había mencionado. Despertar e iluminar la conciencia de los hombres, que aprendan a vivir en este siglo. ¿De qué forma? Sobria, justa y piadosamente. ¿Ok? Y aquí vamos a qué es lo que es la Biblia. Como mencionaba Madeleine, la palabra Biblia proviene de una palabra griega que es biblión. Biblión. ¿Ya? Esa es la palabra griega para Biblia. Biblión. Y es un diminutivo de biblos, que en la práctica denota cualquier clase de documento escrito, pero originalmente uno escrito en papiro. ¿Ya? Con el latín, si mal no recuerdo, es biblioteca o conjunto de libros. ¿Ya? Así que no estaba mal. ¿Ok? Vayan anotando todas estas cositas que voy diciendo. Pero en la fe cristiana se refiere especialmente a los libros que la iglesia reconoce como canónicos. ¿Ya? Entonces, en la fe cristiana nos referimos a estos libros que están acá, a los 66 libros que tiene la Biblia, pero que son canónicos. La próxima clase vamos a hablar de canon. ¿Ya? Por eso no lo voy a definir ahora. Pero si usted quiere aprender y prepararse, usted va a llegar a su casa y va a buscar libros canónicos o qué significa canon. Y así va a aprender más y le va a servir a su crecimiento. ¿Ok? Estamos hablando de Biblia. Alguien que me lea esta otra, por favor. ¿La pueden leer ahí mismo, Katy? La Biblia es una colección de 66 documentos inspirados por Dios. Estos documentos están divididos en 2 testamentos, el Antiguo Testamento, 39 libros, y el Nuevo Testamento, 27 libros. Ya. ¿Usted sabía que la Biblia tenía en total 66 libros? Sí. Qué bueno. ¿Y sabía que el Antiguo Testamento tenía 39? ¿Sí o no? ¿Sabía? Y después cuando le preguntaban, ¿y cuántos tiene el nuevo? Empezaba a sacar la cuenta, a restar, a ver cuántos me sobran. ¿Cuántos me sobran? ¿Ya? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿En el orden? Y el Nuevo Testamento de alguien de memoria es más corto, 27 nomás. No, ninguno. A ver, ya, a ver. Si usted está en la casa, a ver, haga también ahí el ejercicio. A ver, yo me los aprendí todos. ¿Ya? Hoy día no los recuerdo. Pero creo que me acuerdo del Nuevo Testamento. A ver, lo voy a intentar. ¿Ya?
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Efesios, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. Gálatas, después viene Tesalonicenses, ¿no? Efesios, ya, ven, no me acuerdo. Me los sé todos, pero no me acuerdo el orden. Perdí, no tengo premio. Ya, el que para la otra clase me diga todos los libros de la Biblia de corrido, en el orden, tiene premio. ¿Ya? ¿Ya? Es la idea poder aprenderlos. Ayer hicimos un juego y no sabían dónde estaban los libros de la Biblia. Hay gente grande ya. Ahí se los dejo. No podían encontrarlo. ¿Ya? Y ahí vemos cuánta Biblia nos falta, ¿ok? Pero el que, de verdad, el que me diga en la próxima clase los libros de corrido, de memoria, tiene premio. Yo me comprometo con un premio. ¿Ya? Ya. ¿Qué más contiene la Biblia? La Biblia contiene la mente de Dios. ¿Por qué? Está el conocimiento de Dios en la Biblia. ¿Qué más contiene? El estado del hombre. ¿Sí o no? ¿Muestra el estado del hombre la Biblia? Sí. Un estado pecador, un estado también, si está en Cristo, un estado de santidad. ¿Santidad? Somos santos por Él, si estamos en Cristo. Y eso es lo que nos hace ser salvos después. ¿Ya? La salvación, encontramos el hombre perdido en pecado, la fidelidad de los creyentes, también la encontramos. ¿Qué más encontramos? Su doctrina, que es santa. ¿Qué más? Sus preceptos tienen autoridad absoluta. Las historias son verdad. Sus decisiones son inmutables. Todas estas cosas encontramos en la Biblia. ¿Qué más? Aquí alguien que me lea ese texto. Alguien que busque el texto después de que yo mencione esto. ¿Qué más hace la Biblia? La Biblia demanda la responsabilidad más elevada. ¿Ya? Nos demanda una responsabilidad. ¿A qué nivel? Al más alto que tú y yo podamos. Y si tú cumples, la Biblia contiene también una recompensa por tu labor. Y aquellos que no cumplen, también la Biblia contempla una condena a todos los que se tomen a la ligera el contenido de la Biblia. ¿Sí o no? ¿Encontramos eso en la Biblia? Sí. Encontramos todas estas cosas. ¿Quién encontró ahí? Ya. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ven? Entonces esa cita es importante. Anote esa cita, repásela, medítela. Medite esa cita. ¿Qué Dios le dice a través de eso? De ese puro texto, ¿qué es lo que Dios le dice? Hágalo. ¿Ok? Ya hemos visto hartas cositas, pero ¿qué más contiene la Biblia? ¿Qué más es la Biblia? Entonces nos vamos. ¿Alguien más otra persona que pueda leerme esta imagen? ¿Alguien quiere leer atrás ahí? ¿Que lea la imagen? Los dos testamentos. La palabra testamento es en las designaciones Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que se le da a las dos divisiones de la Biblia. Va desde el término testamentum, en latín, al griego diateque, Sí. que en la mayoría de las veces que aparece en la Biblia griega significa pacto, en lugar de testamento. ¿Ya? Entonces, una mejor traducción de la palabra testamento, ¿cuál sería? Pacto. ¿Ya? Entonces podríamos decir el viejo pacto y el nuevo pacto. Por eso decimos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces la Biblia contiene dos partes, una Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ok?
contiene esas dos cositas. Sigamos. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Los dos testamentos. Los libros del Antiguo Testamento entonces se llaman así debido a su asociación cercana con la historia del Antiguo Pacto. Los libros del Nuevo Testamento se llaman así debido a que son los documentos en que se funda el Nuevo Pacto. ¿Ven? Entonces ahí tenemos una pequeña explicación de qué son cada uno de estos testamentos. Recordemos, Antiguo Testamento o Viejo Pacto o Antiguo Pacto es, ¿cuántos libros? 39. ¿Y qué nos muestra o a qué lo podemos asociar? Con la historia de los antiguos pactos que Dios hizo. Eso nos va a hablar a modo general el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos va a hablar acerca de un nuevo pacto. Se funda un nuevo pacto con el Nuevo Testamento. Entonces, por esa razón, tenemos esta división. Antiguo pacto, Nuevo pacto. Y estos juntos forman la Biblia. ¿Ya? ¿Quedamos claritos? Los libros del Antiguo Testamento comprendió un periodo de 1000 años o un poco más. Es decir, el Antiguo Testamento se escribió en un poco más de 1000 años. Harto, ¿no? En un poco más de 1000 años, el Antiguo Testamento se escribió. Bastante tiempo. ¿Cuántos autores? Muchos autores, varios autores. Se cuestionan algunos autores también. ¿Ok? Se cuestionan algunos autores. En la Biblia hebrea, los libros están ordenados en 3 divisiones. Y aquí quiero que noten una palabra. Porque el Antiguo Testamento también se le llama de otra forma para los hebreos. La Biblia hebrea. Usted puede anotar Antiguo Testamento o Biblia hebrea. Esto se llama Tanaj. Como suena, o puedes escribirlo al final con una K. Tanaj. O Tanakh. ¿Ya? Tanakh es más correcto, pero la pronunciación al español llega como Tanaj. ¿Ya? Porque son 3 letras. La T, la N y la K. ¿Ok? Y cada una de estas letras, la T, significa Torá. Y ahí es donde encontramos nosotros la ley. ¿Ya? Ahí encontramos nosotros la ley. La N, no me acuerdo la palabra en este momento, pero nos simboliza ¿a quién? A los profetas. Y la K, los otros escritos, donde nosotros tenemos los salmos, los proverbios, cantares, Eclesiastés, toda la literatura más poética o sapiencial, así se le denomina. O sea, si usted no sabe lo que es sapiencial, va a llegar a la casa y durante estas 2 semanas va a buscar qué es lo que es literatura sapiencial de la Biblia. ¿Ya? Entonces, la Tanaj, la Biblia hebrea, está formada por la ley, los profetas y los escritos. ¿Por qué es importante saber esto sobre la Tanaj o el Antiguo Testamento? Porque es la Biblia que utilizaba Jesús para predicar. Jesús predicaba desde aquí. Esto ya estaba listo en la época de Jesús. Jesús iba a la sinagoga y predicaba de la Tanaj. Los apóstoles, después de que Jesús se fue, predicaban de la Tanaj. Pablo iba a las sinagogas en cada uno de los pueblos en todos sus recorridos y llegaba a las sinagogas y se ponía a hablar y a predicar de la Tanaj, pero hablaba acerca de Jesús desde la Tanaj.
¿Ven? Entonces, ¿es importante la Tanaj? Sí, es importante. Y son conocimientos básicos, todos los que hemos hablado hasta el momento, son conocimientos básicos que uno como predicador debe tenerlo. Debe conocerlo. Porque si alguien viene y le pregunta, ¿pero tú sabes acerca de los libros sapienciales? Hoy no sé. ¿Ven? Pero uno después se puede parar adelante y predicar y puede decir, los libros sapienciales escritos por Salomón. Y uno ya sabe. Yo después les voy a mandar documentos donde están las definiciones, ya no se preocupen. Pero igual búsquenlo. Eso igual habla bien de uno, de escudriñar, de aprender. ¿Ya? Entonces, bueno, conocer el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, en cuanto a su posición en la Biblia cristiana, porque esta es la Biblia cristiana y nosotros tenemos la Tanaj dentro de la Biblia cristiana, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Ya, nosotros la tenemos en la Biblia cristiana, el Antiguo Testamento es la preparación, es el preparatorio en carácter. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que Dios habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Esperó su cumplimiento en lo que nos ha hablado por medio de su Hijo. Allá anoten la cita, eso es la cita. Dios habló a nuestros antepasados, es lo que está ahí escrito en Hebreos. Es decir, el Antiguo Testamento, en la Tanaj, nosotros encontramos, ¿qué cosas? Nosotros encontramos lo que Dios habló a nuestros antepasados de lo que se iba a cumplir. ¿Y qué fue lo que se cumplió? La venida del Mesías. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos la base de esto? En el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y Hebreos nos lo dice ahí, el autor de Hebreos. ¿Quién es el autor de Hebreos? ¿Alguien sabe? ¿Autor del libro de Hebreos? Ya, el que me traiga la otra clase, el autor del libro de Hebreos. Alguien que me lea esta otra, por favor. El Antiguo Testamento era la Biblia que los apóstoles y otros predicadores del Evangelio en los primeros días del cristianismo llevaban consigo cuando proclamaban a Jesús como el Mesías, Señor y Salvador divinamente enviado. Lo que les mencioné hace unos segundos atrás. Ellos utilizaban estos escritos. Entonces son importantes. ¿Ok? Entonces tú puedes hablarles a un judío que no sea mesiánico acerca de Jesús, porque ellos no van a tomar en cuenta el Nuevo Testamento. ¿Podrías hablarles acerca del Mesías solo con el Antiguo Testamento? Sí, se puede. Porque ahí está la promesa del Mesías. El Antiguo Testamento lo tiene. ¿Ven? Entonces, si los apóstoles la utilizaron, Jesús la utilizó, Jesús en un momento predicó en una sinagoga y abre el libro de Isaías y ahí él dice, yo soy el cumplimiento, yo soy este del que en Isaías habla, yo soy el Mesías. No, los mesiánicos, los no mesiánicos sí, los no mesiánicos aún esperan al Mesías. Y son bien infieles esos judíos. Son bien jodidos, dice el hermano. Otro que me lea esta otra imagen, por favor. Para usar el Antiguo Testamento tenían la autoridad y el ejemplo de Cristo mismo, y desde entonces la Iglesia ha hecho bien cuando ha seguido el precedente sentado por Él y sus apóstoles y reconocido al Antiguo Testamento como escritura cristiana. ¿Ven? Si Jesús la utilizó, si los apóstoles la utilizaron, nosotros tenemos que utilizarla. Si ellos le dieron autoridad a la Tanaj, le dieron autoridad al Antiguo Pacto, le dieron poder, sabiendo de que era palabra de Dios, y la utilizaron,
¿cómo no la vamos a utilizar nosotros? Hay personas que dicen, no, ya predicar del Antiguo Testamento, no, ya eso es viejo, el Antiguo Pacto, y nosotros ya estamos en el Nuevo Pacto y no predicamos del Antiguo Testamento. Hay personas así. Pero si la validó Jesús, si la validaron los apóstoles, si la validó la primera iglesia, la iglesia primitiva, ¿cómo no la vamos a validar nosotros? Sí, pregunta ahí con el micrófono, sí, para que la escuchen ahí los muchachos que estén conectados en la casita. Quiero quedar con la duda. Estás diciendo de que la Biblia ya existía, ¿cierto? Eran manuscritos. En el tiempo de cuando lo Jesús. usaba Jesús. Esos manuscritos me imagino que eran papeles, hojas, una cosa así. Papiros. Claro, ¿y eso estaba repartido como por todas partes o había unos poquitos? ¿Dónde estaban? Esa es mi duda. Ya, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esa la vamos a responder en la próxima clase porque ahí vamos a hablar de canon. Pero sí, ya estaba en el tiempo de Jesús, los escritos en hebreo y arameo ya estaban traducidos al griego. ¿Ok? Ya estaban traducidos. Pero sí, ya en cada sinagoga ya había una copia. ¿Ok? Ya en cada sinagoga de la tierra ahí ya existía alguna copia de la Biblia hebrea. ¿Ok? Entonces cuando Jesús llegó a la tierra, cuando Jesús nació, el Antiguo Testamento ya estaba escrito. Ya estaba validado. Exacto, escrito está. Y de hecho, mira, pueden anotar una referencia bíblica sobre esto. Les voy a dar una cita bíblica. No la había mencionado, pero se las voy a dar. Alguien que busque Mateo 21, 42. Mateo 21, 42. Y lo lea. Mateo 21, 42. Ahí le pasan el micrófono atrás, por favor. Ya lo encontraron. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ya. ¿Dónde Jesús mencionó la Tanaj? O la Biblia hebrea. Ahí. En ese versículo. ¿Dónde lo mencionó? 21:42. Mateo 21:42. ¿En dónde lo mencionó? ¿Dónde mencionó Jesús en ese versículo? Ah, ¿no han leído nunca las Escrituras? Jesús ya estaba haciendo referencia a la Tanaj, que ya existía. ¿Ok? Te doy otra cita bíblica. Marcos 12:10. Marcos 12:10. Y otro ahí que lo pueda leer. Marcos 12:10. Y así nos damos cuenta, esto sirvió la pregunta mucho. Así damos y validamos de que en el tiempo de Jesús esto ya estaba. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Marcos. Ah, no, ese es claro, toda la razón. Lo mismo que dijo Mateo, también lo dijo Marco. ¿Acaso no han leído las Escrituras? Lo vuelve a mencionar. Y anoten otro por si acaso. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. 3:15. ¿Ya? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ven? Ahí le está hablando Pablo a Timoteo. ¿Acaso de niños no sabían las Escrituras? ¿Ven? Entonces ya en el tiempo de Timoteo ya existía la Biblia hebrea, de donde predicó Jesús, de donde enseñó Jesús. Probablemente tenían copias o fragmentos y en las sinagogas donde llegaban sí o sí tenía que haber una copia. ¿Ya? ¿Ok? Más claro echarle agua hasta donde vamos, ¿cierto? Clarito. Esto tiene que saber un predicador, son cosas básicas. Y ahora saltemos al Nuevo Testamento. Ya vimos ahí
un poquito lo que contiene la Biblia acerca de lo que es el Antiguo Testamento. Ahora, lo que es el Nuevo Testamento. Alguien que me lea la imagen, por favor. Durante los últimos 1600 años, la gran mayoría de los cristianos ha aceptado que el Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros. Estos 27 libros caen naturalmente en 4 divisiones. 1. Los 4 evangelios. 2. Los hechos de los apóstoles. 3. 21 cartas escritas por los apóstoles y hombres apostólicos. Y 4. El Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, ¿qué contiene el Nuevo Testamento? Esas 4 divisiones de escritos. Evangelios, hechos de los apóstoles, las cartas que encontramos y el Apocalipsis. ¿Por qué hacen los últimos 1600 años? Lo vamos a estudiar en la otra clase. ¿Ya? Eso contiene el Nuevo Testamento. Sigamos. Los primeros documentos que se escribieron del Nuevo Testamento fueron las primeras epístolas de Pablo. Estas posiblemente junto con la epístola de Santiago o Jacobo. Hay Biblias más antiguas que dicen Jacobo. Jacobo y Santiago, lo mismo. La misma persona. ¿Ya? ¿Ok? Fueron escritos entre el año 48 y el 60 estas epístolas. ¿Ok? 60, siempre nos podemos pasar unos años más, no vamos a pelear, ha pasado tanto tiempo que pelear por un par de años no es tema, ¿ya? Bueno, los 4 evangelios pertenecen a las décadas del 60 al 100. Entonces, las cartas que tú lees en tu Biblia fueron escritas antes que los evangelios. Antes que el evangelio Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Antes de haberse escrito estos, se escribieron las cartas, las epístolas. ¿Ok? Entonces, más o menos ahí, del 60 al 100 se escribieron todo lo demás. Y también se debe asignar a estas décadas todos o casi todos los escritos del Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Clarito como el agua? Los libros del Nuevo Testamento se escribieron en un periodo aproximadamente de un siglo. Lo encerramos en eso, ¿ya? Del año 0 al 100. Ahí están escritos los libros, aunque haya partido del 40 más o menos, 60 años. Pero lo encerramos en un periodo de 100 años que se hayan escrito. ¿Ok? ¿Y por cuántos autores? 7 autores aproximadamente. ¿Ok? También hay discrepancias dentro de esto. ¿Ya? Porque si decimos que escribió, pueden haber sido otros. Y Pablo dictó solamente. ¿Ya? Ahí también hay diferencias. ¿Ya? También hay diferencias y diferencias muy, muy válidas de varios autores y teólogos, doctores en Biblia. También, pues, no todas las cartas que digan Juan se atribuyen al mismo Juan. ¿Ya? Porque por eso también hace diferencia el anciano, Juan el anciano. En cambio, otras veces podría decir Juan el apóstol o Juan el amado. ¿Eh? Entonces, pero son cuestiones que es bueno saberlo, sí, son interesantes. Pregunta con el micrófono, sí, porque para que escuchen nuestros hermanos ahí en la casita y háganlo correr. Consulta. ¿Por qué en las diferentes religiones son diferentes las Biblias también? Por ejemplo, en la católica. Es diferente a esta Biblia. En la próxima clase, cuando hablemos de canon, nos vamos a dar cuenta también de eso, ¿ok? Entonces, el canon es importante. Es algo que alguien como predicador debe saber. ¿Ya? Pero así, igual para no dejarla con toda la pregunta ahí. Canon tiene que ver con la aprobación.
aprobados en primera instancia y en segunda instancia. Por eso hay otros libros que se llaman deuterocanónicos, o sea, aprobados por segunda instancia. ¿Ya? Y va a depender de los diversos, los padres de la iglesia. A los padres de la iglesia se les llama a la segunda generación de cristianos. Canon también ahí los vamos a mencionar algunos, que fueron los discípulos de los discípulos. Ya, ellos lucharon mucho. Y la próxima clase igual vamos a ver cuánto costó que tú y yo tengamos esto. ¿Ya? Pero ellos hicieron un trabajo muy minucioso para decir estos libros son. Y los otros grupos de sacerdotes ya católicos también, ellos también hicieron sus canon, por eso la Biblia se diferencia. Porque nosotros como cristianos teníamos un canon y ellos como cristianos también católicos hicieron otro canon. ¿Ya? Ahí te doy una idea más o menos. Pero canon, tú ibas a mencionar algo. Que investigaron la historia y escribieron como sus propios libros. Sí, ahí también hay otra idea. Libros apócrifos, libros deuterocanónicos, ¿ya? Lo vamos a ver en clase de canon, ¿ya? ¿Por qué son estos? ¿Por qué son estos 66 y no otros, como los católicos? De eso trata el canon. ¿Por qué son estos y no son otros? ¿Ya? Bien. ¿Otras preguntas hasta acá? Porque vamos a ver unos 2 videos y terminamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas acerca de la clase de hoy? ¿Cómo? Me duele la cabeza, ¿no? Pero ahí después usted... ¿Ya? Pero es que son cositas que, si uno quiere predicar, son cositas fundamentales. Yo he tenido clases de canon 3 meses solo de canon. Solo de canon y origen de la Biblia. Entonces, tratar de resumir todo eso a 2 clasecitas, igual estoy enseñando lo que debemos como saber básico, ¿ya? Como básico, ¿ok? Ya ahí nos vamos a ir ahora a ver unos videitos, así que mucha atención, anoten cosas, anoten cositas, porque ya vemos estos 2 videitos y nos vamos. Son como 11 minutos que vamos a ver de video. ¿Ya? Atención, atención, atención. ¿Se acuerdan de ese programa? Había uno que se acuerda. Yo era niño. Ya, vamos. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los
primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas, y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el período del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Se resumió la clase, ¿cierto? Y ahí habían otras luces acerca de lo que preguntaba. ¿Sí o no? Sí. ¿Ven? No, estos videitos son muy, muy buenos. Nos ayudan mucho a entender, son muy prácticos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Ya, veamos el otro entonces. La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos a una hermosa mente, al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza.
y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos. Lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto. Les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre, para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia.
Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Esto es lo que el siguiente video comenzará a explorar. Bien, ¿ve? Resumió toda la clase de hoy día. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas allá, escuela, o no? ¿No? Igual les preguntamos a los hermanos que están viendo la... ¿No? ¿No hay preguntas? Bien. ¿Terminamos hoy día? ¿Una horita? ¿Una hora? Una hora. Súper, súper bien. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? Si no hay preguntas, ¿algún comentario? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Alguien quiera comentar algo? Lilith, dice algo así. Ya. Respuesta, no. No. Nosotros debemos leer el libro en su contexto. ¿Ya? No todas las cosas son literales en la Biblia, porque eso no aparece en Génesis. Eso aparece en otro libro y debemos leer ese libro a la luz de a la interpretación de su contexto histórico, en su periodo de tiempo y buscar qué es lo que significa aquella mujer para ese periodo de la historia. ¿Ok? Porque recordemos, la Biblia está lleno de diversos tipos de literatura, poesías, metáforas, hipérboles, paralelismos, símil y un sinfín de otros recursos lingüísticos, los cuales nosotros en el español no los vamos a encontrar. ¿Ya? Sí, encontramos varios, pero hay cosas que nosotros debemos por lo menos estudiar desde junto con un diccionario bíblico y hay libros que se llaman léxicos. ¿Ya? ¿Qué traen esto? Yo veo la palabra en español, pero me trae de inmediato la palabra en griego, hebreo, arameo. Y uno pincha la palabra o la busca en el libro, esa palabra con un numerito, y nos dice todo lo que puede significar. Y una palabra a veces puede significar 10 cosas, pero tengo que ver cuál es el significado correcto bajo el contexto. ¿Ya? Porque si no voy a andar saltando de aquí para allá en versículo, y eso no es correcto. De esa forma distorsionamos la palabra de Dios. Es muy común que se haga así. Pero es para estudiar, se levanta mucho mito sobre eso. ¿Ya? Se levanta mucho mito. Pero no tuvo otra esposa. Ya. No, claro, no era divorciado. Ya, pero eso, ¿o algún otro comentario? ¿No? No. ¿Oramos? Oremos al Señor. Señor, muchas gracias, te amo por esta horita, Señor, que pudimos aprender un sinfín de información, Señor. Señor, bastante información que nos preparan, Señor, nuestras vidas
para ser grandes predicadores, predicadores bíblicos, predicadores con conocimiento. No predicadores, Señor, que se levanten por sí solos, sino predicadores en los cuales tú confías tu palabra, Señor. Señor, bendice a nuestros hermanos que están en su casa viendo conectados en el Zoom. Señor, ayúdales también a ellos. Señor, oramos también para que también en las instancias, otras instancias también puedan estar acá. Señor, y gracias a los que estamos acá. Realmente, Señor, nos sorprende y gracias por esta oportunidad, Señor, en las cuales podemos empezar a tener un panorama del origen de la Biblia, de dónde viene, qué es lo que contiene, en qué periodo, quiénes escribieron, bajo qué circunstancias. Señor, qué es lo que encontramos. Encontramos tu mente, encontramos tu sabiduría, encontramos, Señor, tantas cosas dentro de la Biblia. Ayúdanos, Señor, a poder recordarlas, Señor, a poder repasar nuestros apuntes, a volver a leerlos, Señor, a generar preguntas. Y gracias, Señor, porque estás confiando en esta generación, Señor, una próxima generación de predicadores. Señor, oramos para que tu presencia y tu espíritu, Señor, nos siga guiando. Y gracias, muchas gracias. Amén y amén.